Muy bien, ahora sí, 9:35 y reiniciamos con nuestras actividades académicas. Ahora vamos a hablar acerca de la seguridad en las áreas de trabajo. La regla de convivencia ya las conocemos, así que pasamos al punto principal. ¿Cuál es mi objetivo? Pues saber controlar los peligros y los riesgos. Ojo, dentro de mis actividades, ¿tendremos eventos que sean peligrosos? ¿Actividades que sean peligrosas? Y la posibilidad de que estas actividades se puedan presentar es alta, es mínima. Todo va a depender mucho qué es lo que desarrollemos. Desde las actividades administrativas, operativas o cualquier actividad que pueda conllevar a que nos expongamos a que exista un accidente laboral. Tener en cuenta, nosotros tenemos que enfocar nuestra gestión a reducir los riesgos. Ojo, los peligros no se eliminan. Las posibilidades sí, se pueden reducir. Quizás no eliminar, pero sí se pueden reducir. Porque al reducir el riesgo, pues evitamos accidentes, evitamos incidentes o las mismas enfermedades ocupacionales. Por eso, de esa manera, en ese principio, ¿qué debemos ver? ¿Quién nos aplica como tal? Primer principio, la ley de seguridad. En toda actividad, en todo desarrollo, tenemos la ley de seguridad y salud en el trabajo. De ahí todo lo que viene a ser complementario, su reglamentación, la ley general de inspección, del sistema simplificado, de la norma de ergonomía, de la guía básica del sistema de gestión de seguridad y también de las normas sectoriales si es que también sean requeridas. Por eso es que cuando nosotros tenemos que ver y saber entender que nuestra cultura de prevención a veces se desarrolla más por un tema reactivo que un tema preventivo, ¿no? Desde el instinto natural, desde la supervisión, desde el propio individuo, como los propios equipos. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces nuestra visión es cuando ya ocurre el evento, más no cómo debimos hacer para evitar que eso suceda. Yo les pregunto, en sus actividades, ¿cuál sería la actividad más riesgosa como tal? ¿Quién me podría comentar? Entiendo que todos ustedes son profesores y asistentes administrativos, ¿no? Ok, desplazamiento rápido, los pequeños, ok, ese es un punto de riesgo asociado a nuestra propia actividad. Ok, muy bien. Ahora tenemos que ir analizando. De acuerdo a la pirámide de Beer, justamente analizaba la prevención de accidentes es logrando controlar los actos y las condiciones o estándares de distinta manera, de distinta gestión. Pero el problema es que ante eventos que no son registrados, ocurren incidencias, por mínimos que sean, desde una caída, un resbalón, ay, casi me caigo, ay, casi me golpeo, un casi me golpeas. Esos incidentes que no son debidamente registrados, se establece de que de la cantidad de los incidentes, hay incidentes con pérdidas menores y hay incidentes con pérdidas mayores. Ojo, se tiene una relación de 600 incidentes, hay 30 que son de incidentes con pérdida menor, donde se va a requerir primeros auxilios, una atención médica adecuada, un tema de daño a la propiedad o un daño al proceso.
De esos 30 se tiene como referencia que hay 10 que generan un daño mayor. O sea, no ha perdido la vida, pero sí la persona pierde días por temas de descanso médico, que se tiene que recuperar, que económicamente hacia la empresa no es conveniente, porque al final es un sobrecosto a su gestión. Cuando, cuando ya se tiene estos tipos de eventos con pérdidas, o sea, con accidentes, con descanso médico, puede que uno de esos 10 evolucione a un accidente catastrófico, o sea, fatal, que genera una incapacidad permanente o la misma muerte. Dentro de las actividades como tal, ¿qué actividades podían provocar la muerte o la muerte cerebral? ¿Qué dicen ustedes? Uno, un golpe en la cabeza, muy bien. Este, Hay muchas actividades por tema de contacto, tema formativo, o hasta la exposición de personas ajenas a la institución, ¿no? También pueden provocar, porque de acuerdo al tipo de institución, de acuerdo al perfil de los alumnados, también se puede conllevar a agresiones. La cantidad de carga, el estrés, muy bien. Tratar de llevar un salón con una cantidad determinada de personas, que son niños principalmente, conllevan a que a uno pueda, digamos, tener un estrés más marcado como tal. El traslado de materiales también. O sea, nosotros nos vamos dando cuenta de que nos vamos exponiendo. Y los peligros están marcados. Ojo, los peligros pueden ser generados en una misma condición, puede ser una característica intrínseca, o sea, enfocada a su actividad, que puede causar lesiones, enfermedades, daño a las propiedades o a la paralización de un proceso, que es el tema formativo. Los riesgos son las posibilidades, que todos los peligros existentes, de acuerdo al tipo de profesión o la tarea profesional que esté realizando, puedan exponer a que la persona sufra un daño mayor. Por eso siempre tenemos que saber analizar el entorno como el lugar de trabajo. En el proceso de toma de decisiones, siempre estamos basados a la información que tenemos y tenemos que saber analizarlo, porque ahí evaluamos la posibilidad. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo, me toca realizar actividades de arte, por así decirlo, y tengo que realizar una actividad de corte para que la posibilidad de que yo me termine cortando se dé, es porque no he tenido el debido cuidado o estoy haciendo el trabajo muy acelerado. Y esto es porque a veces nos enfocamos tanto en las cosas que olvidamos el factor tiempo. Y el factor tiempo puede exponer a cometer a uno negligencias o no. ¿Ustedes qué dicen? Lo que tenías que hacer caminando lo haces trotando. Lo que tenías que hacer pauseado, corres. Y esto puede conllevar a un tema de afectación. ¿Ustedes qué dicen? Claro. Entonces, ahí tenemos que saber aplicar nuestra gestión. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante las capacitaciones, el reconocimiento. Y ahí tenemos que enfocarnos. ¿Quién me puede apoyar? La persona que designa las inspecciones. Es como un ejemplo. Una vez me tocó hacer una inspección para un tema de un colegio que tenía que aperturarse.
Hago las verificaciones y encuentro que los pisos estaban con grietas. El director no quería hacer nada porque ya estaba cerca del inicio de clases, que lo iban a manejar en el transcurso del mes. Y yo dije que no, porque existe la posibilidad de que alguien se pueda tropezar por esas grietas. Lo que el director estaba discutiendo, porque estaba discutiendo ya con otro encargado, por querer caminar rápido a su oficina a buscar su celular, termina pisando la grieta y se termina tropezando. Lo más crítico, se termina haciendo un esguince. Así que al final tuvo que reparar lo que tenía que reparar para poder hacer las actividades y él terminó lastimado con promedio de unos 5 a 6 días porque no podía sentar bien el pie por el esguince que había tenido. Por eso las inspecciones son importantes para poder mejorar y controlar y dar las herramientas necesarias para que esto ocurra, se realice como corresponde. Ahora, si es que en la institución tiene que hacer actividades de alto riesgo, por así decirlo, subirse al techo, manipular una maquinaria, esta tiene que estar bloqueada. Ojo, si viene un tercero a hacer actividades a la institución, tiene que traer sus propios permisos. O sea, ¿qué quiere decir? Cada institución, cada empresa, por su propio sistema de gestión, requiere tener permisos de alto riesgo. O sea, si mi actividad como tal conlleva a que yo cumpla con implementar un sistema de seguridad básica, pues entre ellos están los permisos y las autorizaciones. Si tú como institución no tienes, pero le puedes pedir a tu contratista, si va a venir a reparar algo dentro de la institución, pues están dentro de la planificación como tal. Por eso, en ese sentido es que tienen que tener bastante cuidado. Ahora, ¿los permisos son vinculantes legalmente? Sí. Por eso las autorizaciones de actividades son mediante correo. Para que en el correo se especifique que se autoriza hacer la actividad, pero ante cualquier tipo de eventualidad, pues la persona va a asumir. Por eso siempre hay que tener un debido cuidado. Ahora, como institución, pues validan a que se realice la actividad verificando que la empresa haya cumplido con las validaciones necesarias, o sea, como propia gestión. Tener en cuenta, cada institución, cada actividad, cada desarrollo tiene un IPERCEP. ¿Qué significa un IPERCEP? La identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos y la aplicación de medidas de control. Este IPERCEP, de acuerdo al Estado, tiene tres modelos, de acuerdo al factor monetario, de acuerdo al nivel de riesgo o un tema mixto. Nosotros normalmente utilizamos una matriz de 6 por 6 porque de acuerdo a los valores se determina qué es más viable y tener en cuenta de que muchas instituciones no se manejan por el valor monetario del elemento como tal. Por eso, en ese sentido, pues siempre se recomienda tener un mejor control. Ahora, el tema de las auditorías, como les explicaba en el inicio, la ley lo exige como tal. Ustedes tienen que pasar al menos una vez al año una auditoría por parte del Mintra, o sea, de un auditor autorizado del Mintra, para ver que su sistema de gestión se esté ejecutando como corresponde. Cuando existen problemas, cuando no se hacen los debidos controles, y esto puede acarrear de que dentro del propio desarrollo ustedes tengan complicaciones como observaciones. Ojo, y esto es importante.
Porque si en una auditoría te sale un punto de observación para que tú hagas un plan de acción, haces el plan de acción, pero nunca lo ejecutas, pues ahí vas a tener un problema, porque cuando ocurra un accidente y esté vinculado tu plan de acción que no ejecutaste, tú asumes al 100%. Por eso siempre hay que tener un debido cuidado. Ahora, el tema de los monitoreos ocupacionales. De acuerdo a la actividad, ustedes tienen que tener un debido control de los monitoreos. Principalmente sus actividades pueden ser sentadas como de pie. Ojo, hasta el uso de las sillas. ¿Es importante? Claro, porque ¿cuántos de ustedes ya sufren de dolores en la lumbalgia? Dolores lumbares. ¿Cuántos de ustedes de la nada tienen calambres en las piernas? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántos llegan a su casa, se ponen a conversar y se quedan dormidos? ¿Cuántos se sientan en algo blando y le da como calambres en la espalda? Ahora la pregunta es, ¿y se han puesto a pensar, ¿y por qué tienen todos estos problemas? Si la mayoría de sus actividades lo hacen sentado o la mayoría de sus actividades lo hacen parado sin levantar un esfuerzo físico, o sea, sin levantar un peso. O sea, en el sentido de que o has estado sentado o has estado parado, pero no has levantado ningún peso. El único peso que has movido es tu peso. Y así tienes todos estos problemas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántos cuadernos cargan promedio en peso? ¿20 cuadernos? ¿30 cuadernos? Promedio en peso, estamos hablando 10 kilos, menos. Promedio 10 kilos. O sea, no es un peso referencial, pero el tema es que el estar parado mucho tiempo también conlleva a que exista un estrés muscular, porque yo les apuesto de que ustedes están parados, están hablando, están en movimiento, claro, les puede dar varices, porque el tema de la postura también influye. Por eso justamente los monitoreos ocupacionales es para eso, para poder determinar cómo pueden tener una mejor convivencia de su propio desarrollo. Las malas posturas, muy bien. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta. Yo les digo, ¿todos en este momento están sentados, sí o no?
Ok, excelente. Sé que no tienen cámara. Ok, entiendo que ninguno tiene cámara. Pero la pregunta que yo les hago, si en este momento se les cayera un lápiz, ¿cómo es la forma que ustedes lo van a recoger? ¿Cuántas veces han visto al alumno de que cuando se le cae un lápiz, no se levanta del asiento y se tira hacia un costado para recogerlo? ¿Lo han visto o no? Casi todos, ¿no? Ahora el concepto es, ¿y alguna vez hemos corregido esa acción? Porque yo les apuesto que también ustedes lo han hecho, ¿no? Dicen no todavía. Es engañarse a uno mismo. Les apuesto que a una edad como específica sí lo han hecho. O en cualquier momento, porque es una simple reacción. Es un tema postural, es un tema de concepto o digamos de que pueda ocurrir. Bajo ese sentido, ahí nos damos cuenta que estamos posturalmente mal. Otro ejemplo, si yo le digo en este momento, ¿se están sentando bien? ¿Ustedes qué dirán? Si crees que te estás sentando bien, ¿te podrías acomodar mejor? Entonces, si te acomodas, eso quiere decir que tenías la facilidad de acomodarte mejor para tener una mejor convivencia en tu asiento. Entonces, bajo esa referencia, ahí nos damos cuenta, solamente ahí nos damos cuenta de que el cuerpo se adapta a la necesidad de la persona, pero no a lo que debe ser. Porque ¿cuántas veces has visto a algún compañero que le gusta literalmente echarse en la carpeta? Algunos, ¿no? Y entonces, bajo ese sentido, pues tenemos que ponernos a plantear. Lamentablemente, tenemos o ejecutamos actividades que pueden conllevar a un desgaste mayor. El tema de las varices, las posturas prolongadas, como que también las propias actividades como tal de transporte de libros, transporte de cuadernos, ante la necesidad, lo que se pueda requerir y lo que se pueda ejecutar. Por eso los monitoreos ocupacionales nos permiten identificar estos factores y poder determinar, ok, si las personas trabajan mucho tiempo de pie, podemos recomendar un tipo de calzado. Porque a veces uno dice, no, este tipo de calzado es el que uso siempre. Ya, es que el que usa siempre quizás no es el más adecuado. Te puedo recomendar unas plantillas ergonómicas que te pueden ayudar y aliviar un poco. No, es que yo tengo presencia de varices. Ok, te puedo recomendar lo que son medias de presión y disminuye la posibilidad de que tengas acumulación de fluidos en las piernas por la mucha actividad de pie y al mismo tiempo mejora la circulación. O sea, los monitoreos ocupacionales justamente están para enfocarse en eso. ¿Cómo van a saber exactamente si es que en el área que están es lo adecuado? O sea, bajo ese perfil. Ahora, la vigilancia médica. ¿Quién me debe hacer un mejor control? Pues mi médico ocupacional. Cuando una institución supera más de las 300 personas, se puede recomendar colocar un médico ocupacional. O puedes contactar uno por actividad específica, que puede ser la lectura de exámenes médicos o el apoyo para el control de lo que pueda estar ocurriendo como tal. Claro, todo elemento que sea utilizado para el tema de nivelación o un tema de compresión por presión es recomendado. Pero ojo, tiene que ser establecido por un médico
de acuerdo al perfil. O sea, un médico ortopédico es el que te recomienda el tipo de plantilla de acuerdo a tu tipo de pisada. Hay muchas personas que solamente se van a comprar lo que encuentran en el mercado, una plantilla ortopédica y ergonómica y te dan cualquier cosa a lo que tú requieres. Y más aún, te sientes más presionado y no sabes o no tienes esa consideración como tal. Cuando nosotros trabajamos en oficinas o trabajamos en aulas, siempre debemos tener esto en cuenta y como un tema de reforzamiento. Debemos tratar de desarrollar una estrategia basada en la propia cultura y no en la misma política. O sea, identificamos que cada persona es un mundo distinto y bajo ese sentido tenemos que lograr nuestro objetivo de manejar el ambiente lo más seguro posible. Y para eso tenemos que saber identificar a los campeones de seguridad, las personas que tienen mayor referente y puedan tener como un punto de mejora en el sentido de control. Utilizar todos los medios de comunicación para lanzar efectivamente cuáles son los objetivos de la gestión y tener en cuenta los controles. Proporcionar la formación necesaria a los empleados en tema de reforzamiento de seguridad, principios, qué hacer en caso de, qué no hacer, cuál es el tema de objetividad. Eso. Utilice el refuerzo siempre positivo para recompensar a las personas que logren los objetivos estimados. Anime a los empleados a hablar siempre o en su respectiva referencia a sus alumnos, a que les comente qué es lo que puedan sentir o qué les puedan fastidiar o qué encuentran potencialmente peligroso para ellos, que de cierta manera uno no lo haya podido analizar, uno no lo haya visto por la cantidad de carga laboral que se pueda tener. Garantice siempre la asociación oportuna de los campeones de seguridad para que todos en algún momento lo sean y la persona que no lo haya sido hasta el momento, pues tengamos una forma de tener un factor de motivación a que todos lo pueden lograr hacer, porque solamente de esa manera podemos tener un mejor control. Ahora, para poder manejar siempre las normas de seguridad dentro de un aula, dentro de un espacio específico, hay que realizar revisiones específicas del ambiente. ¿Qué es lo que yo debo ver dentro de un aula? Principalmente tomas eléctricas, nivel de exposición, toma corrientes, nivel de exposición, mobiliario, el tema, si yo tengo un anaquel o tengo un estante, ese tiene que estar debidamente empotrado ante la posibilidad de que ante un movimiento sísmico se pueda desplazar. Siempre hay que tener esto en cuenta. Ahora, las mismas sillas, las mismas mesas, bordes puntiagudos, piezas faltantes o piezas rotas, elementos que puedan generar un daño o un corte o un golpe como tal, tiene que ser debidamente desplazado o solicitar requerimiento de cambio como corresponde antes del inicio de sus actividades. Ahora, siempre hay que mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas. A veces es complicado mantenerlo de esa manera, pero no imposible. O sea, en ese sentido, al no ser imposible, pues tienes la posibilidad de tener un mejor control de las acciones. Siempre hay que pensar en que las acciones es lo que nos va a permitir desarrollar bien nuestra propia gestión.
Ahora, hay que promover la higiene de de los trabajadores, bueno, también de los mismos alumnos, porque un factor de contagio es la falta de higiene. O sea, siempre hay que tener la referencia que todos tienen que tener un tipo de aseo para mantener un orden y un control en específico. Vestirse adecuadamente, el tema del uso de la ropa para no exponerse como tal, y esto dependiendo la misma gestión. Observar los procedimientos adecuados para la manipulación de equipos, sea en laboratorios, sean en actividades en campo. Si es que no se ha debidamente formado o se tiene dudas del proceso, solicite lo que es el reforzamiento para que se ejecuten las actividades que corresponden. Evite utilizar herramientas o maquinarias de las cuales uno no haya sido capacitado. No, que yo lo he visto de esta manera. No. Si el asesor principal no se ubica, no se encuentra, pues hay que tener un cuidado de por medio, porque al final lo que va a terminar sucediendo es que existan errores que puedan conllevar a daños más críticos. Por eso siempre hay que tener en cuenta esta referencia. También cierre todo completamente, sean puertas, sean cajones de armarios, sea de estantes, porque siempre puede suceder de que alguien se tropieza, puede pasar, o que alguien ejecute actividades que puedan conllevar a un nivel de exposición mayor. Más aún si se dejan muchos objetos en el suelo, ¿no? Conozca los puntos o los procedimientos de emergencia. ¿Qué hacer en caso suceda algo? ¿Qué no hacer en caso suceda un incendio? ¿Qué hacer en caso suceda un sismo? Ahí vamos viendo como tal. ¿Cuántos de ustedes conocen las ubicaciones de sus extintores, de sus botiquines? Cada aula tiene un botiquín. ¿Qué dicen ustedes? ¿Y el botiquín es portable o es empotrado? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque a veces la interpretación de la norma, las personas compran por comprar y se terminan exponiendo. ¿Y esto en qué sentido? Ténganlo en cuenta. Los botiquines al ser empotrados, pues cuando requieres algo vas a tener que ir y venir. Pero cuando son portables, vas a tener la facilidad de poder recoger todo el botiquín y trasladarlo al punto donde esté la persona lastimada. Y de esa manera te va a dar la facilidad de poder hacer un mejor control de las lesiones que se hayan podido generar. Ahora, tomar siempre descansos adecuados. O sea, si ustedes hacen toda la actividad de pie, se están movilizando, yo les recomiendo que cada 45 minutos a una hora hagan una pausa activa de 5 a 10 minutos. Porque esa es la única manera que se puede permitir hacer las actividades que correspondan de todo el día. ¿Por qué es recomendable? Justamente hay estudios que demuestran que las pausas activas permiten a la persona recuperar lo que es un poco de energía. ¿Qué quiere decir? Cuando comienzas a aplicarlo en tu día a día, haciendo cualquier tipo de actividad, puede conllevar a una respuesta muchísimo mejor. Por eso, en ese sentido, pues hay que tener bastante cuidado. Ahora, saber identificar o informar siempre y cuando ocurra un incidente o exista una condición insegura ante toda posibilidad. Por eso le digo siempre relacionado en ese sentido,
es que nosotros no podemos hacer por hacer, tenemos que tener un mejor control. Ahora, el tema de los peligros, pues podemos encontrar peligros físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, mecánicos, eléctricos, psicosocial, fuego, explosión y otros relacionados a ese principio. Tener en cuenta que los riesgos físicos o los peligros físicos están relacionados al ruido, a la vibración, a iluminación deficiente, mal clima, temperatura, humedad, superficie caliente o congelada, radiación no ionizante, sí ionizante, o sea, en el sentido del tema de los microondas como tal. Otro factor que también puede ser los factores de riesgo químico, por la inhalación, por vía respiratoria, por vía cutánea, por contacto, o vía digestiva por ingreso. Si nosotros encontramos materiales peligrosos de acuerdo al sistema globalmente armonizado en los que es peligro químico, pues vamos a poderlo identificar con nuestra nueva segmentación de rombos relacionados a ese producto. En tema de factores de riesgo biológicos, pues tenemos bacterias, hongos, mohos, virus, protozoarios, vectores, como otros animales relacionados. Cuando se habla de vectores, se habla de lo que es el elemento de contagio. ¿Qué quiere decir? Pueden nacer en un virus, en un bicho, y por el zancudo o por cualquier mosquito que pueda terminar picando, termina contagiando de, de la infección a la persona. Otros tipos de animales relacionados, claro. Cuando ustedes han ido a la selva y les ha picado una hormiga que los puede dejar hasta 2 días a 3 días con el cuerpo descompuesto, ¿no? En el factor de riesgo disergonómico, pues tenemos movimientos repetitivos, espacios inadecuados de trabajo, manipulación manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas inadecuadas como postura forzada. En temas mecánicos, principalmente asociamos a lo que es trabajo de alto riesgo, por eso vehículos motorizados, herramientas inadecuadas, este, herramientas hidráulicas, de atrapamiento, objetos inestables en altura o proyección de partículas, lo que es partes de movimiento o de maquinaria en movimiento. El tema de peligros eléctricos, pues estamos hablando de instalaciones mal conectadas, mal dimensionadas, cables pelados, equipos sin puesta a tierra, sobrecarga de tomacorrientes, trabajos cerca de alta tensión, como trabajos con energía viva. En tema de fuego y explosión, pues encontramos materiales inflamables, fluidos a presión, equipos presurizados, como también explosivos como municiones. Siempre hay que tener en cuenta de que puede haber atentados y estos pueden ser provocados más en instituciones educativas. Ahora, para los que hagan teletrabajo, si es que en caso alguno hiciera, tener en cuenta que la actividad de teletrabajo también puede conllevar a que no tengan lo necesario. Y para eso existe una lista de verificación para poder desarrollar este tipo de actividades. Ojo, esta lista de inspección, principalmente la SUNAFIL, les solicita que todos los trabajadores que lo conozcan, porque en principio es los cumplimientos mínimos que debes tener para poder desarrollar la actividad de teletrabajo. Muy bien, a esta parte, ¿alguna duda o pregunta?